en el mercado financiero creo que es la primera vez que se han dejado un poco abierta la puerta y podemos entrar, ¿no? Si quieres estar haciendo un pisito al mes con un ticket bajo y no crecer dentro del sistema financiero porque no quieres ser un instrumento financiero, vas a vender lo mismo o menos que la inmobiliaria de mi pueblo que tiene 6.000 habitantes. Sí. Hay gente que cree que el derecho ha nacido con blockchain y el derecho existe desde derecho romano. Tiene que adoptarse de una forma que la gente no sepa que se ha adoptado. Eso va a ser la adopción, ¿no? El que sea simple, el que sea accesible y el que cualquiera lo pueda usar. Este cambio ha sido una vuelta al origen en el momento en el que hemos podido realmente tener todo ya bien testeado, tener todo el modelo muy bien estructurado y hemos podido ir a nuestro objetivo. Y al final no es un sueño ya, o sea, es un roadmap. O sea. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Balais, que va a servir un poco para complementar, digamos, el que ya tenemos con Adri y con Nacho de entrevistas, para hablar más del proyecto, de cómo estamos, de nosotros, etc. Para hacerlo, y de forma extraordinaria, porque hasta ahora no ha pasado, tenemos a los dos fundadores de Balais, a Gerard Maravella y Joana Maravella. ¿Qué tal? Bueno, habéis juntado el aceite y el agua, ¿eh? Sí. Lo habéis conseguido, ¿eh? Yo he salido de Joana lo había intentado ya varias veces venir, pero no lo habíamos dejado. Intentabas ver entrevistas, ha sido difícil. Nos daba miedo, hay que regular el tiempo bien, no sea que se nos vaya mucho. Tengo que decir que es casi un sueño cumplido estar aquí, ¿eh? Porque llevo mucho tiempo detrás de aparecer en el podcast, pero intentaré ser breve, aunque sabéis que eso para mí es un problema, pero haré lo que pueda, lo prometo. Pues venga, vamos a ello. Primero de todo, a mí lo que me gustaría mucho es que explicáramos, porque hace mucho tiempo que no lo explicamos, en qué punto está el proyecto de Balais. Es decir, hace unos meses Gerard y yo en el podcast, con Adri y Nacho, explicamos el enfoque que teníamos, etcétera, pero eso fue en el mes de septiembre. Desde entonces ha cambiado muchísimo la empresa. Me gustaría primero, Gerard, si tú puedes explicarnos desde antes de Navidad a Navidad, todos los cambios importantes que ha habido a nivel de estrategia. Bueno, yo creo que al final ha sido una evolución continua de todo lo que se ha ido hablando, ¿no? Nosotros empezamos como un proyecto que empezaba con un punto de vista muy descentralizado, muy tech, ¿no? Por decirlo así, éramos mucho más fintech, proptech, ¿no? Que lo que a día de hoy es la empresa que casi ha absorbido una parte mucho más grande de legal tech, ¿no? De cumplimiento normativo, o de al final estar a la vanguardia de lo que se va pidiendo en cuanto a regulación, también en vistas de poder acceder a un público mucho más cualificado del que en un primer stage se hizo, ¿no? Al final empezamos muy dirigidos oye, vamos a invertir desde 100 euros, vamos a ir a un público minorista, vamos a intentar hacer que las inversiones en real estate sean accesibles para todos. Obviamente esa va a ser el lema de la empresa, y al final esto es muy como el cable este de luz, ¿no? Que la energía lo envuelve, pero el cable no se pierde, que al final es lo mismo. Queremos mantener ese cable de democratización, de liquidez, de las características que nos da la blockchain, pero intentando ir a un público más cualificado. Hemos subido el ticket, ya no estamos yendo a tickets de 100 euros, sino que ahora vamos a tickets de inversor cualificado, que está en el mínimo de 10.000, y estamos intentando, pues eso, ¿no? Ponernos la camisa, ir accediendo a un target más pequeño, pero con un poder adquisitivo más elevado, y poco a poco pues es abriendo los mercados de liquidez a ese mercado retail o más masivo que empezamos, ¿no? Aquí creo que es importante que esté Joana, porque el cambio que estamos dando al final va muy de su mano, porque es la que tiene el visor puesto en qué va hacia dónde está apuntando la normativa, la regulación y demás, para que nosotros podamos estar ahí, ¿no? Podamos estar en primera línea, y es muy importante pues al final entender qué quieren los reguladores que pase en el mercado de la tokenización, y aquí es donde tenemos la misión de ser los investólogos de todo ello. Ok, a nivel de producto también, ¿qué cambios ha habido? Porque tratándose de tokenización de inversiones inmobiliarias, yo creo que también ha habido un cambio del tipo de proyectos que se hacían ahora y los que estamos sacando. El producto también va de la mano al final, o sea, no puedes hacer tickets muy elevados para pisos muy pequeños, ¿no? Intenta siempre acompañar ese proceso. Ahora hemos subido mucho el ticket, empezamos haciendo un pisito en Lleida que tenía un valor de 70.000 euros, y el último que hemos hecho es un piso en Centro Madrid a 1.200.000. Entonces, al final, la evolución está clara. La idea es que dentro de un año, en esta misma mesa, si puede ser,
veamos esa evolución, ¿no? Y el ticket de 1 millón del último piso nos siga pareciendo lo mismo que nos parece ahora el de Lleida. Entonces, al final, esto pues, es esa evolución continua que por nuestra parte creo que tiene que darse, porque el que se quede un poco atascado pues no va a poder acceder a este mercado, no va a poder acceder a crecer tanto o a posicionarse tanto con el mercado financiero tradicional. Nosotros siempre lo decimos, en el mercado financiero creo que es la primera vez que se han dejado un poco abierta la puerta y podemos entrar, ¿no? Y bueno, hay que saber aprovecharlo también para el producto. Sí, yo aquí añadiría realmente un poco nuestro planteamiento inicial ya era ir a lo que estamos haciendo ahora, pero es verdad que en un primer momento tienes que ir a buscar un MVP, estamos en un sector muy sensible, tocas muchos temas que tienen su idiosincrasia propia y mucho detalle, como el inmobiliario y sobre todo la parte de inversión, pero ese foco puesto en lo que llamamos el high net worth individual, ¿no? Que es la persona que tiene un ticket medio poder adquisitivo medio alto, que realmente es el que no puede competir en el mercado con un player súper relevante que tiene acceso a las grandes oportunidades, que le da igual no tener liquidez porque tiene de sobra, se puede permitir, ¿no? Dejar. Entonces, realmente creo que este cambio ha sido una vuelta al origen en el momento en el que hemos podido realmente tener todo ya bien testeado, tener todo el modelo muy bien estructurado y hemos podido ir a nuestro objetivo. Y a la vista está bueno, que está funcionando y que hemos apuntado, yo creo que bastante bien. Claro, ¿qué indicadores? ¿Qué nos dice, digamos, a nivel tangible, que sepamos que estamos apuntando bien de últimamente? Sí, a ver, yo lo primero que te diría, que lo hemos comentado muchas veces, es que, como decía Gerard, vamos a un inversor más cualificado, que tiene mayor conocimiento de la inversión, es más sofisticado, te pregunta más, quiere conocer en más detalle y estamos viendo que ese feedback que estamos recogiendo es muy positivo, que se sienten muy cómodos nuestros inversores cuando además están invirtiendo pues unas cantidades ya más relevantes de lo que es una inversión, ¿no? De 100 euros, porque ya realmente están apostando un poco más por tu producto y el feedback que recogemos es muy positivo. Vemos que estresan un poco nuestro modelo y nuestro modelo resiste muy bien ese nivel de estrés, ¿no? Entonces creo que lo estamos estructurando muy, muy bien. Vale, en lo referente a lo que sería el modelo legal, la adaptación al modelo legal, que es lo que sobre todo te encargas tú, Joana, digamos de forma muy intensa desde el inicio del proyecto, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo, más o menos? Pues desde el punto de vista legal ha habido un importante avance en la materia, porque cuando empezamos, la verdad, bueno, va todo unido, porque la parte legal junto con la parte tech, que es la que Gerard tiene más el timón, tiene que responder. La tecnología también un poco tiene que seguir los dictámenes de qué se espera que haga, ¿no? Entonces, es verdad que en un momento inicial del proyecto no había regulación, entonces tuvimos que plantear un framework un poco creado con tinta fina, ¿no? Viendo muy bien, interpretando la normativa que había para aplicarla por analogía al supuesto en el que nos íbamos a meter, ¿no? Y luego se ha ido dictando normativa que ha puesto ya un poco pues, todo el marco y ha determinado las reglas del juego, al menos iniciales. Falta mucho todavía por desarrollar, pero ya ha determinado. Entonces, esto, una vez pasa, es verdad que ya determina más dónde te posicionas tú como empresa, porque ya determina si quieres hacer las cosas bien, qué nivel de cumplimiento tienes que asumir, dónde te vas a posicionar, y nosotros desde el primer momento hemos apostado porque nuestra inversión es un instrumento financiero, estamos entrando en ese sector y sabemos lo que ello implica, que es un nivel de seriedad, de cumplimiento y de rigor muy elevado. Sí, no, al final es una cuestión también de acceso, ¿no? al mercado. O sea, al final, si tú como empresa decides ser un poco menos o no recoger todo el cumplimiento normativo o abstenerte incluso de las leyes porque son nuevas, lo cual no hace que puedas abstenerte, ¿no? Y ser más borderline o funcionar mucho más con la parte cripto, pues obviamente no te va a responder el mercado tal y como tú has querido. Al final vivimos en un mundo que dentro de todo es muy joven, ¿no? Muy prematuro. Pensemos que la parte blockchain
en su ATH estuvo en su máximo esplendor, estuvo a 3 trillones de capitalización y eso no deja de ser un error de redondeo de todas las entidades bancarias, ¿no? Al final tú te vas a ver un BlackRock y ya está gestionando esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces al final nosotros estamos entrando por la parte más activos digitales, que es donde... Es que yo creo que dentro de blockchain se está como separando en dos Sí, bloques la materia, ¿no? Hay como dos partes muy diferenciadas. Está la ¿no? parte cripto, oye, invierto en esta shitcoin y tal, el CoinMarketCap, ¿no? Que es donde entras y ves las criptomonedas, lo que tal. Y luego está la parte de activos digitales, ¿no? Que es donde está la banca, que es donde la banca está apostando por, oye, vamos a ejercer lo que hemos hecho siempre con dinero dentro de un token, que es al final un custodio. Vale, y ese custodio que tiene la banca va a guardar ahí bitcoins, ok, y esos bitcoins no va a poder apalancarlos, que es a lo que se dedica el banco, Sí. pues necesitará plataformas, ¿no? Donde poder hacer lending, donde poder hacer sus cosas. Y aquí los que estemos posicionados como proyecto, dando las garantías legales y al final teniendo los partners de confianza, pues somos los que queremos, somos los que entendemos que podemos coger la delantera. Entonces, si tú quieres hacer, yo es que esto siempre lo hemos hablado porque al final es como decir, si quieres estar haciendo un pisito al mes con un ticket bajo y no crecer dentro del sistema financiero porque no quieres ser un instrumento financiero, vas a vender lo mismo o menos que la inmobiliaria de mi pueblo que tiene 6.000 habitantes. Sí, sí, claro. Quiero decir, al final se hace mucho miramiento a la facturación, no es verdad facturación, ¿no? Una cosa es el total value unlock que tiene tu empresa, otra cosa es cuánto dinero estás obteniendo en EBITDA, ¿no? Entonces, al final tú miras empresas que están diciéndote, no, es que hemos facturado 8 millones, hemos facturado 16 Hay mucho millones. volumen, pero digamos que después no hay realmente- beneficio pero prácticamente. Realmente Sí, la sí, sí, inmobiliaria, claro. la inmobiliaria de mi pueblo ya mueve esos volúmenes. Sí, sí, O sea, se suma toda la inversión, digamos, pero... exacto. sí, sí. claro, aquí lo que se Es muy busca, engañoso. aquí lo que se busca es el instrumento en sí. El instrumento financiero tiene una escalabilidad muy grande, pero tiene muchos problemas que tienes que quitarte o que tienes que saber gestionar. Y aquí es donde entra la parte de cumplimiento normativo que hace que esos problemas pasen a ser características si los das en garantía. Claro. Vale. Al final es un poco determinar lo que decíamos, ¿no? ¿Dónde te quieres posicionar? Porque si tú pones el acento en el producto inmobiliario, que de hecho esto, bueno, yo creo que cualquiera casi que me escuche en cualquier sitio, esto ya me lo habrá escuchado decir, Sí, sí. pero no tokenizamos derecho de propiedad, no se tokeniza el propio piso, pero muchas veces algunos proyectos, algunas iniciativas ponen aquí el acento dejando de lado todo el valor que, en mi opinión, es el realmente potente de la tokenización, de tokenizar inversión, de tokenizar vehículos, todas las ventajas que la tokenización lleva al sector financiero. De hecho, hablando de BlackRock, Larry Fink dice que es la nueva generación Sí, sí. de los mercados de valores y es que es así. Bueno, y nuestro compañero Carlos Salinas también es el que dice esto También. continuamente, Sí, digamos. bueno, este dato es el facilitador y es muy gráfico. Realmente es así. Viendo las ventajas que ofrece, es un poco como la revolución de Internet, ¿no? En su momento, es imposible pensar que todas esas ventajas no vayan a aterrizar y se vaya a hacer uso de ellas en el sector financiero. Claro, porque un poco para gente igual que tampoco no sepa mucho del tema, que nosotros ya sí que estamos muy habituados, pero las ventajas principales, ¿cuáles serían? Hay varias, o sea, hay más tecnológicas y hay más legales. Por una parte, creo que en un primer stage la parte burocrática no es una de ellas, que es algo que siempre se ha hablado, optimización y demás. Lo que sí que da es movimientos de liquidez mucho más rápidos. O sea, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, cuando un banco hace un pago, suele tener un delay. O sea, cuando tú haces un pago a otra entidad bancaria, esto pasa por una base de datos que no voy a profundizar, pero que al final tiene un delay para el banco, lo cual encaja esos retrasos, ¿no? Es un crédito que casi que estás dando, ¿no? A nivel de que es un dinero que has enviado pero no estás recibiendo. Periodo de la tiempo, contraprestación. tú has puesto ese dinero, pero todavía no. Claro, lo has recibido. en el caso de activos digitales esto es inmediato. Al final la blockchain te da inmediatez, te da una parte de fraccionalización muy transparente, porque al final tienes una blockchain que avala que, oye, yo qué sé, tú por ejemplo te fías de que Apple dice que tiene 1 millón de acciones porque ves que hay un mercado detrás, ¿no? Que en el caso de Apple es el Nasdaq, que te está diciendo que está avalando esa cotización, que tal, porque hay muchos reguladores, muchísimos intermediarios de por medio que lo dicen. En el caso de una blockchain no hace falta ninguno de ellos. O sea, realmente tú cuando emites un token con un supply lo tienes controlado. Entonces, esa transparencia en emisión y esos mercados propios que ya tienen la blockchain, de transacciones peer-to-peer, de pools de liquidez, de todo lo que te da una blockchain, que poco a poco vamos a ir absorbiendo,
es una ventaja brutal frente a lo que tiene un mercado. Y no quiere decir que esto deje fuera los mercados, porque al final los mercados siguen teniendo su papel. Es complementario, digamos. Claro, pero te da una fórmula mucho más garantista para los inversores, mucho más rápida para tanto entidades financieras como inversores, y también te da esa parte de democratización de producto. Al no tener tantas barreras de acceso a una tipología de inversión, te da también una capacidad mucho más fuerte de absorber producto, porque ya no tienes que montar una SOCIMI con un capital mínimo de 5 millones en producto, ¿sabes? Ya puedes emitir un piso de 70.000 euros. Esto es algo que solo podían hacer antiguamente los crowdfundings. Los crowdfundings, todos sabemos oye, que sí, que están regulados y todo, pero que tienen mucha carga burocrática, mucha carga en garantías que no acaba de dar la transparencia de un instrumento financiero. Y entonces aquí es donde nosotros queremos pillar esa ventaja. O sea, sabemos que esto va a ser absorbido por la banca y queremos estar dentro de esa absorción. Sí, al final yo creo que lo que decías, la trazabilidad que te da esto, yendo un poco al final lo que da miedo siempre dentro del sector financiero es perder el hilo del dinero, ¿no? Pues aquí Sí. más facilidades que te da blockchain, que queda todo absolutamente trazado, es inmutable, es invariable, tienes la transparencia absoluta. Además, la liquidez en el mercado, los intermediarios se reducen al mínimo, los costes por tanto bajan, el acceso al capital es mucho más rápido. Son mercados 24/7 en operaciones peer-to-peer a nivel europeo, esto ya de hecho en el régimen piloto, que es la bolsa de instrumentos financieros en construcción, ya se va a aprobar este modelo. Claro, pero esto o sea, es un régimen piloto, digamos, porque esto es algo que está ya, digamos, prácticamente está pasando, pero todavía no está pasando del todo. Pero claro, hay un riesgo inherente y el tema es tan sensible que no te puedes lanzar a la piscina de una, tienes que hacer algo progresivo, entonces hay unos límites en los importes, en los instrumentos. Sí, el tema es que en este progreso, ¿no? En un primer stage, los players van a ser los mismos. O sea, la eliminación de intermediarios no es real, sino que incluso aumenta. El tema es que poco a poco esperamos que se vayan adaptando nuevos modelos de negocio, porque al final se da mucha más transaccionabilidad al token de lo que a una acción, y por tanto los agentes aquí puedan intervenir de otras maneras, ¿no? Que ahora hay como mucha gente que interviene en un proceso de emisión en un mercado tradicional, entonces dentro de blockchain la idea es que poco a poco se vaya descargando esta parte, ¿no? Claro, y así tiene que pasar a nivel, por ejemplo, de intermediarios. Ahora todavía estamos en esa fase en la que por el desconocimiento que hay, pues todavía no se suelta un poco cosa que funcione, ¿no? Pero sí que lo que comentábamos, permite hacer operaciones atómicas, entrega contra pago. Quiere decir que ya no va a haber ese delay de que el banco tenga que liberar, tenga que... Sí, la cosa pasa en el mismo momento en que pasa la operación. Y el particular, desde su propio dispositivo, como particular va a poder operar, son una serie de ventajas que hay. Claro que se reduce la burocracia, los intermediarios, la accesibilidad, porque cualquier persona que pueda tener un acceso a través de un dispositivo va a poder operar con eso. Entonces, yo creo que democratiza muchísimo el acceso, aunque está muy manida la palabra en relación con la tokenización, pero yo creo que es real, democratiza muchísimo el acceso a la inversión, y esto es algo que para el sector financiero es una maravilla, no puede dejarlo correr. Creo que el sector financiero tradicional, los mercados tradicionales, durante un tiempo van a convivir con este modelo piloto, pero a medida que este piloto vaya asentando y vaya desplegando y haya apetito institucional y haya todo, va a haber una progresiva adaptación y adopción, ¿no? Digamos. Y adopción de este modelo. Esto es claro. Bueno, y al final no es un sueño ya, o sea, es un roadmap. O sea, nosotros tenemos reuniones casi de forma constante con banca institucional y todo el mundo está apuntando ya hacia aquí. O sea, saben perfectamente que esto va a ser la futura generación de activos de inversión, y todos ya están cada uno tiene un poco su estrategia dentro de su entidad. Aquí en Andorra vemos que cada banco un poco apunta hacia un sitio, en España también. Se ve que algunos quieren tirar más hacia el custodio, otros quieren tirar más hacia la parte de la creación del mercado. Al final aquí lo que vamos a intentar es nosotros situarnos como la factory, como los emisores de este tipo de producto, y como los proveedores de tecnología para que los bancos puedan adoptarla de la forma más rápida, ¿no? Exacto. Porque esto es otra cosa, bueno, perdón. No, solo quería decir
que me encanta la frase de no es un sueño, es un Roma. Porque Sí, que es creo tal que cual. es muy que es Sí, muy sí, clara. empezó como un sueño, porque al principio estábamos aquí todos un poco, oye, ¿qué va a pasar con A A esto? verlas venir, ¿no? Pero Vamos es a ver que- tal, y ahora ya hay pero es- unas fechas Claro. definidas, unos Claro. hitos, ¿no? Claro, nosotros lo veíamos claro porque entendimos, te metes, ¿no? Ves el modelo y ves el potencial y dices, esto lo tiene que ver todo el mundo, ¿no? Pero siempre te queda la duda de si va a ser así. Pero claro, vas viendo que ya, por ejemplo, a día de hoy hay un reconocimiento expreso legal de esto. Se Sí. reconoce que un instrumento financiero no cambia su naturaleza por contenerse en tecnología de registro distribuido o estar tokenizado en términos coloquiales. Entonces, toda esa evolución va aterrizando, pero claro, es un sector sensible y necesita... Bueno, es que al final tiene que adoptarse de una forma que la gente no sepa que se ha adoptado. O sea, al final el problema que hay ahora es que Vale. un poco la tecnología pone Entendido, en el punto del usuario el problema, por decirlo así. Porque yo al final te digo, oye, invierte en mi token, vente con una wallet, ten dinero del token nativo de la blockchain donde yo emito para poder hacer un pago y pagar los fees y apáñate luego con la gestión de esa inversión para no... O sea, es que ya lo he dicho yo y mucha gente no va a entender lo que he dicho. Imagínate si quieres llegar a un público amplio. Sí. Necesitas hacer una accesibilidad, o sea, realmente en el propio móvil, cuando tú pagas con la wallet, estás usando un token, que es el que verifica que esa... Sí, que esa- la tarjeta de crédito Claro. que ahora ya es mainstream y Pero todo el ni mundo lo usa sabe. cuando hace compras, Claro. es tokenizado. Pero Exacto. da igual, oyendo ejemplos más básicos, esto tiene 1000 microchips y, Sí. y yo no sé nada de lo que hay dentro. Sí. Funciona y ya Eres está. la utilidad. Y para el usuario tiene que ser lo mismo. Totalmente. Exacto. Y esa va a ser la adopción un poco que se está buscando en este sector. O sea, tú ahora compras una acción, tienes una acción que tienes un custodio que dice que esa acción es tuya, porque tú no has visto esa acción. O sea, yo llevo mucho tiempo invirtiendo, tengo, yo qué sé, un ejemplo en el Banco Santander, cuando te abrías una cuenta antiguamente te daban unas acciones. Tengo unas acciones del Banco Santander que me dicen ellos que tengo. Y yo me fío porque son un custodio fiable. Pero realmente yo no tengo acceso a ver cuántas acciones tiene, cómo se están moviendo, cuántas han movido hoy. Sí que lo tengo porque esos datos los comparten en el mercado y demás. Pero imagínate que pudiéramos eliminar todo eso y fuera mucho más rápido para mí como usuario la visualización de lo mismo sin tener que entrar a procesos como a día de hoy se entienden en blockchain. Eso va a ser la adopción, ¿no? El que sea simple, el que sea accesible y el que cualquiera lo pueda usar. Claro, pero por eso, digamos, un actor como Balais, en este caso, es muy interesante porque lo que hace es acelerar estas cosas. Es decir, a la gran banca, a las empresas institucionales, este tipo de cambios les cuestan mucho. 100%. Nosotros somos como la llave, ¿no? Un poco para entrar aquí. Es optimizar, y es que esto siempre lo digo, que no hemos inventado nada. Hay una parte de innovación, pero no hemos inventado nada. Quiero decir, al final los procesos de fondo, el subyacente es el mismo, la lógica es la misma y el funcionamiento es el mismo. Lo que haces es añadirle una capa de optimización, de agilización y de democratización y de liquidez a unas operaciones para hacerlas mucho más eficientes. La operación es la misma, igual que cuando es específico, como en este caso, de tokenización de inversión en activos inmobiliarios, realmente lo que es el subyacente inmobiliario es de toda la vida. Quiero decir, el bien es real, es un inmueble que tú reformas, haces, y la tokenización afecta a agilizar el proceso de inversión en un activo real, en un activo que existe, un colateral que funciona como toda la vida ha funcionado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues le damos una capa adicional que hace más sencilla, más accesible y más líquida, más rápida. Al final, por eso decimos la solidez de la inversión tradicional, como es el real estate, que es la inversión más antigua del mundo casi, Eso es. con la vanguardia de tecnología, Eso que es es. aplicar blockchain. Haciendo un poco, barriendo a mi terreno, a mí lo que os decía, en la ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, hace referencia a que no se modifica la naturaleza del instrumento financiero por contenerse de esta manera. Es una forma de representación o de contenerse algo que no cambia su naturaleza por el hecho de, en vez de hacerse en anotaciones en cuenta, como se hace, o en títulos, hacerse en tecnología de registro y distribución. Claro, yo creo que ese es el proceso, ¿no? Como cuando vemos la evolución humana, que sale el mono, cuando va levantándose y tal, es lo mismo. O sea, empezamos con o sea, tú ves las películas de vaqueros, ¿no? Y tenían en la caja fuerte del pueblo títulos, todos los papeles, títulos ¿no? de Digamos. escrituras. Eso, porque- Títulos era que el papel era una cosa que Claro. que la guardabas igualmente en un banco en la caja Claro. fuerte, digamos, Claro. no tenías en casa. Luego eso fue evolucionando, que de hecho tenemos un podcast de Pablo Gil que lo explica, que está muy bien, de los primeros ordenadores que llegaban a las oficinas bancarias, ¿no? Y que ya empezaban a ejercer que esos títulos se pudieran mover y demás, pero que continuaban siendo procesos
que al final por cuestión de servidores y demás eran muy limitados, y poco a poco, gracias pues a la nube, al cloud, ¿no? A todo esto, se ha podido optimizar mucho el que yo ahora con una aplicación en el móvil pueda invertir en mercados cotizados al momento, cuando eso hace unos años era impensable. Sí. Pues bueno, la próxima generación de todo esto es la que estamos trayendo nosotros, que es la tokenización. Y al final es lo que has dicho antes de la Rethink, lo que un poco consolidamos como un roadmap, que es sí o sí tiene que ser así. O sea, no puede haber otra opción, porque tiene que seguir optimizándose, nuevas generaciones, que es un poco las que traemos nosotros, ¿no? No quieren ya estar vinculados o no les gusta ir a la oficina bancaria, no les gusta estar tan metidos en los sistemas financieros porque los bancos han hecho que se les coja manía. O sea, yo los aprecio porque soy una persona muy financiera, pero es que la gente ya no quiere ir a los bancos, entonces necesitamos empezar a abrir procesos que sean mucho más de la gente, ¿no? No quiere decir esto que no vayan a seguir ganando los mismos, porque eso va a pasar siempre. Sí. El tema es cómo podemos hacer que la gente se beneficie más. Y esto puede hacer muchas veces las transacciones. O sea, un banco comisiona por mover transacciones. O sea, Bank of New York Mellon, que es el banco que mueve casi toda la liquidez mundial, creo que el 80% de hecho, comisiona un 0,00001% por cada acción que se mueve. Sí, súper decimal, pero el volumen es tan grande que al final es un monstruo, ¿no? Si esto podemos hacerlo a través de tokens, es mucho mejor, porque al final haces un volumen mucho más grande, no necesitan ponerte tantos fees iniciales, sino que haces que puedas democratizar mucho más esa inversión. Y eso, como decía, no hace que ganes menos, sino la entidad financiera, sino que va a mover más volumen y por eso va a poder cobrar menos por cada movimiento. Esto es un poco a donde apuntamos. Y luego hay movimientos como el de BlackRock que hablábamos, que al final lo que te están diciendo es, oye, BlackRock lo que está haciendo es usar una plataforma que es Securitize, que lo que hace al final es vender sus propios fondos. O sea, BlackRock lo único que ha intentado es abrirse a un nuevo mercado. No ha inventado nada. Hace lo mismo que hacía hasta ahora, de otra forma. De hecho, el ticket sigue siendo el mismo, 5 millones para acceder a su fondo. ¿Pero qué quiere? Que lo tokenizarlo. ¿Por qué? Porque hay plataformas como Binance, como KuCoin, como Exchange, ¿no? Que tienen unos fondos enormes que no saben dónde colateralizar esos fondos y que al final pueden irse a BlackRock, a un BlackRock que es una entidad mega solvente, a hacer inversiones en un activo digital que está basado en su fondo. Pues eso es innovar, eso es aplicar mucha más transacción a una misma acción que ya se hacía hace un mes en otro sitio. Vale, pues en la línea un poco de esto que comentas de BlackRock, que yo creo que ha sido como una noticia muy impactante del último mes más o menos, hace que salió, sobre reforzar esta tesis de que la tokenización va a ser algo, bueno, es y va a ser algo muy importante en los próximos meses, años. Bueno, ha habido más hitos, digamos, a nivel de noticias que lleguen a nivel internacional, como la aprobación de los ETFs en Estados Unidos por parte de la Fed. Es decir, ¿qué importancia, qué valor tienen este tipo de noticias para nuestro proyecto? En el roadmap es brutal, como digo, porque al final esto lo que hace es aprobar la teoría sobre todo de los lending, porque para mí es el todo, ¿no? Al final hablamos mucho de liquidez en blockchain, pero la liquidez no te la da el aire, o sea, necesitas dinero para ofrecer liquidez. Entonces, el que la banca integre en sus procesos, como decía antes, esto es brutal, porque entonces ahora el banco lo que hace es que crea un producto accesible a cualquier usuario para que pueda comprarlo, ¿no? Que es ese ETF. Un ETF al final es el colateral que le das a una inversión. Un segundo, aquí, también para gente que no sea muy habituada con el lenguaje financiero y demás, ¿es un ETF, así en resumen y de forma llana, qué sería? Al final es la representación que le das a un instrumento financiero que no es accesible, ¿no? Vale. Sobre todo, sí, por ejemplo, hay ETFs pues, del Nasdaq, ¿no? Porque tú no puedes invertir, o sí que puedes invertir en Nasdaq, pero necesitas hacerlo, bueno, de hecho BlackRock, todo lo que emite para sus inversores son ETFs. O sea, BlackRock compra acciones de Apple y las representa a través de un ETF a sus usuarios, porque es la forma de imprimir algo, ¿no? Para que sea accesible. Al final, Bitcoin, por ejemplo, es difícil de adquirir, es un producto que en la escala de riesgo es la más elevada sobre el máximo beneficio. O sea, cuando tú ves la escala de riesgo, que no sé si en edición lo podrán hacer, pero es como a la punta arriba a la derecha. Claro, hay Real World Assets, en los cuales pues encuentras Real Estate, Private Equity y demás, que estaría como, no da muchísima rentabilidad, pero tampoco tiene riesgo, y se va incrementando, ¿no? Es rentabilidad-riesgo.
Entonces Bitcoin está aquí arriba. Estás en la diagonal arriba del todo, digamos, Sí, sí. y todo tienes que buscarlo ahí. Es lo más elevado que existe en rentabilidad-riesgo. Entonces, el ETF de Bitcoin era algo que costaba que aprobaran los reguladores, o sea, la Fed y demás. Por tema del riesgo, entiendo. La SEC, perdón. Aquí tenían como todo el problema de poder regular esto. ¿Cómo vamos a hacer que estos colaterales se regulen? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Y entonces, los primeros que se interesan siempre son los inversores más VC, ¿no? Más Venture Capital. Que es donde entraba pues, la parte de, oye, JP Morgan, que tiene la parte bancaria, pero quiere invertir y tiene esa pata más de riesgo, ¿no? No costaba como juntar a los players para que esto funcionara. Hasta que se pronuncia, bueno, primero se pronunció un tuit falso del presidente de la SEC que te decía que todo podía tener, que se aprobaba, lo cual fue falso, entonces se generó ya como un poco el ruido, el boom y demás, que no sabemos muy bien de dónde salió este Sí, tuit. pero fue muy poco después realmente que se aprobara. Sí, y muy pasó poco esto y después, muy poco después se aprobó, muy poco ¿verdad? después se aprobó, que entonces no saben, está la teoría de que realmente le pudieron un push, ¿no? Con ese hackeo, pero bueno, al final lo que ha pasado es que los bancos ahora ya pueden ofrecer a sus clientes ordinarios inversión en Bitcoin. Claro, estos Bitcoins los compra el banco en nombre de, o sea, un banco los adquiere, los mete en su custodio y entonces te los representa con un ETF al usuario. Claro, ahora tienen aquí una cosa que es un Bitcoin que está ahí parado en un custodio. Que además, ahora entramos en ese tema porque el custodio que usaban casi todos los bancos de Estados Unidos era Coinbase y ahora de repente se han puesto el push con aprobar custodios como el de Bank of New York Mellon porque se han dicho, ojo, que como Coinbase le vaya un poquito mal, aquí... Pero claro, si es el que custodia toda la inversión Claro. en Bitcoin ya a nivel mundial, Pero bueno, si hace algo mal... El tema ya- custodio da para un podcast entero porque Claro. es una barbaridad y de hecho invitaremos a Carlos que lo ha hecho con Morabank y Y en esto es una voz, bueno, es un referente. crack. Entonces, estos bitcoins que se les han quedado ahí parados, a mí me hacen mucha ilusión. Porque, claro, el banco no colateraliza uno a uno sus inversiones con sus activos. O sea, el total value unlock con el market cap nunca va de la mano. Están siempre más apalancados. Lo que hacen es hacer que el dinero se mueva a lo máximo, como decíamos antes, para poder ganar lo máximo. Entonces, un banco, tú le das 1.000 euros a la cuenta corriente y esos 1.000 euros se le está dejando a otro a un interés. Sí, porque sí. lo que quiere es que haya movimiento. que haya movimiento, no va a tener dinero parado porque eso no le vale para nada. Entonces, esos bitcoins no van a tenerlos parados tampoco. Claro. Imagínate abrirles a los bancos dentro de plataformas como la nuestra pools de liquidez para que puedan colateralizar bitcoin, que decíamos antes que estaba en la escala de riesgo más elevada, con real estate, que está en la escala de riesgo más pequeña. Diversificando así su riesgo, haciendo que ese riesgo se baje y además pudiendo rentabilizar ese bitcoin de una nueva forma. Eso es lo que va a traer el mercado nuevo, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos todo el sentido del mundo y por lo que nosotros, cuando nos sale una noticia como la de los ETFs, aplaudimos porque nos va a dar muchísima liquidez, o sea, nos va a dar mucho que hablar al sector en el que estamos. Va a ir lento, o sea, esto no es para mañana, de hecho este podcast ahora lo verán no sé cuánta gente, hacemos una apuesta si queréis, pero 100 personas, pero en un futuro esperemos que pueda salir como, hostia, los locos que estaban ya pensando en que esto fuera a pasar, ¿no? Y ahí es donde tiene que cobrar sentido todo este roadmap. Que digan, aquellos ya iban predicando por allá por el 2024. Bueno, es que al final son cosas que cuando estás dentro, o sea, yo siempre lo comparo con Steve Jobs. O sea, a día de hoy, el Mac 1, el Lisa, se vende, el último que se vendió a $55.000, cuando el primero que se estaba vendiendo no llegaban a los $1.000. Claro, esto al final está siendo porque fue la primera vez que un ordenador interaccionó con la persona, ¿no? Y la gente no entendía que los ordenadores de repente pudieran cambiar y ya interactuaran con las personas, sino que los ordenadores solo podían ser de código picado, ¿sabes? Aquí estamos en el mismo proceso ahora mismo, o sea, los creyentes cripto siguen viviendo a código picado. O sea, no piensan que esto pueda ser de otra forma. Entonces, existe como dos entidades aquí, los banqueros más tradicionales que ven esto como algo que no va a pasar, en conjunto a los criptobros de gimnasio que te explican que Bitcoin es el nuevo boom y se van a hacer millonarios, se van a comprar Lamborghinis to the moon. Claro. Perdona a todos los criptobros de gimnasio desde aquí. Pero es verdad, aquí al final queda un punto medio, ¿no? Que es donde nosotros queremos acceder. Al tío Carlos Salinas Banco, que ya es el banquero moderno, que sabe hacia dónde va esto, y a las nuevas generaciones de inversores que llegan con una nueva mentalidad, no llegan con la mentalidad. Siempre va a haber bandos en todas partes, ¿no? Y al final aquí hay que coger el bando bueno.
y ser los que llevemos esto de una forma bien hecha. Y entender también que la parte de la descentralización, que tiene su sentido para muchas cosas, pero al final este tipo de sector es muy, muy, muy complicado de pensar que pueda llevar una dinámica de descentralización. Todo esto tiene que estar supervisado, tiene que estar bajo un necesita control. garantías, tío. Necesita Claro. garantías. Al final, cuando tú estás jugando con tu dinero, lo que quieres es garantías y saber que ese dinero está Exacto. seguro y a buen recaudo. Exacto, por eso esa parte de la utopía, ¿no? De las finanzas descentralizadas, de la libertad financiera absoluta en este sentido, desde mi punto de vista no es el camino que esto está tomando. Esto va a ser igual de institucional, igual de regulado que ha sido siempre y va a beneficiar procesos de entidades tradicionales. Algunas, como nosotros, que es un poco el camino en el que estamos intentando colocarnos dentro de esa endogamia del sector financiero, porque es un momento en el que esto les pilla un poco de nuevas y levantan un poquito la puerta para que alguien que hable su idioma, oye, les inspire un poco también, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros queremos estar. Y luego ves que todos los grandes, JP Morgan, Citi, todos ya van haciendo sus testeos con este tema. Por ejemplo, Citi con el tema de los depósitos bancarios tokenizados, que es un poco el dinero, la cuenta corriente que se va a poder usar para hacer las transacciones en mercados tokenizados, pues en esto ya está desarrollando este producto. Vas viendo cómo se van asentando las piezas del puzzle hasta hacer la foto final, que esperemos que llegue lo antes posible. Muy bien, y finalmente a nivel de tecnología pura y dura, que entiendo que también lo que queremos es estar muy bien posicionados ofreciendo la mejor tecnología posible, ¿vale? Por eso hace la diferencia también por esto con los players grandes, banca, instituciones y tal. En ese sentido, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo vamos a estar en Balais, esto ya más en concreto, ¿eh? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Tiene que poder dirigirse todo hacia este público financiero tradicional. Aquí en Balais tenemos una ventaja enorme en comparativa a toda la competencia, ¿no? O al mercado que hay a día de hoy, y somos esta persona y yo, y es que al final ella puede entender lo que es la parte más legal o más normativa que se está pidiendo desde los reguladores, y yo pues puedo hacer un encaje de esa hacia una parte más tecnológica, ¿no? Entonces ahora hay un cambio enorme, como hablábamos, en la ley del mercado de valores, en el caso de España, en la cual se está pidiendo que las agencias de valores interactúen en las emisiones como al final garantes de esas emisiones, y aquí hay un cambio muy grande a nivel tecnológico, en el cual al final tienes que poder ejercer, ¿no? O la agencia tiene que poder ejercer diferentes tipos de acciones sobre las emisiones. Entonces, en el caso de Balais, lo que estamos haciendo es infraestructurar todo esto. Necesitas unos procesos tecnológicos que puedan al final ejercer incluso embargos sobre un token, por lo que hay que cambiar muchas cosas y hacerlas muy accesibles también por la agencia de valores, porque Claro. la agencia de valores no es un chaval que ha comprado Bitcoin, sino suele ser una entidad financiera mucho más tradicional y demás. Claro, es decir, la plataforma, o sea, hay que pensarla para el usuario final, pero hay que pensarla también para el Para que la está agencia. supervisando, digamos. Y tiene que responder a los requerimientos legales que le tienen que permitir a esa agencia cumplir lo que tiene que cumplir. Además del instrumento en sí, que ya no va a ser ese token desde 100 euros, sino que ahora el ticket está en 10.000 y ahora en breve tendremos que adaptarlo a los diferentes tipos de instrumentos que se emitan, que podrán ser algunos para profesionales, otros para minoristas, y dependiendo de todo esto, pues oye, tecnológicamente tenemos que estar muy preparados para, si es un producto cotizado, por estar recogiendo el fair price, que es el precio real que tiene un activo, que te lo da el propio mercado. Tenemos que estar preparados para poder hacer esas transacciones de liquidez para los compradores primarios. Tenemos que hacer una serie de gestiones que requieren de mucho sacrificio técnico y de mucho sacrificio legal para poder también encajarlas en un mundo tan tecnológico. Al final es el reto, el recoger algo que pone en una hoja que muchas veces ni el que la ha escrito ha acabado de saber para dónde iba, y hacerla propia. Hay muchos ejemplos. Se ha hablado de custodios, como decíamos antes, que hay para mucho tema, pero siempre lo tocamos porque al final es donde guardas esa inversión.
Imagínate un inversor mío con una licencia de autocustodio, que es ese MetaMask, ¿no? Que todos conocemos, que sale ahí arriba en la extensión, que compra una inversión inmobiliaria importante y la guarda en ese custodio, en ese MetaMask. ¿Qué pasa si tiene un accidente mañana? Claro, sí. Sus Fallece herederos, o cualquier cosa. claro, sus herederos querrán acceder a ese dinero. Y blockchain y la descentralización y tal, que yo no sé si es que la gente de mi edad todos han sido camellos o algo, tienen tanto miedo a la ML. Ya. Es que tienen mucho miedo al KIC y a la ML. Pero de verdad, ¿eh? Y gente que no tiene motivos para tenerlo y te Sí, sorprende el sí. rechazo. Es que yo mismo lo he preguntado, ¿y hay KIC ahí? Y he pensado, pero ¿y qué Bueno, más me da? es un tema muy discursivo de relato, ¿no? Es decir, es tanto de descentralización, tal, que al final piensas que poner una foto de tu documento de identidad es algo malo, ¿no? Te está limitando de alguna Sí, forma sí. cuando realmente al contrario es seguridad para ti porque estás invirtiendo en un lugar libre de... Claro, o sea, defendiendo un poco, si me quiebra el Banco Santander mañana, sé que tengo un fondo de garantía europeo y, oye, que sí, que nos han fallado en muchas cosas, pero me lo van a pagar seguro, ¿sabes? Entonces estoy tranquilo en eso. Y de hecho es la gracia si tú lo miras a nivel global o a nivel macro, grandes inversores nunca invierten en países terceros. ¿Por qué? ¿Por qué no invierten los inversores en Tanzania, que está más despoblado que Madrid? Bueno, Por garantías jurídicas. Claro. Por seguridad. Al final, nosotros es ahí donde queremos estar y apostar en firme por la confiabilidad, por la solidez del modelo, porque sea una estructura que al inversor, por eso te decía al inicio, el feedback que vamos recogiendo, ¿no? El feedback de los inversores que nos dicen, nos parece que lo que nos ofrecéis es confiable. Aunque sea nuevo el empaque, ¿no? La foto desde fuera, lo que vemos dentro nos convence. Entonces, esto es un poco hacia donde nosotros estamos llevando todo el Bueno, trabajo. es la manera, ¿no? Digamos, Y- de acceder a ese tipo de inversores, Claro. siempre le transmites confiabilidad. Es que volviendo a ese etcétera. ejemplo, si por ejemplo yo lo que quiero es hacer que mi padre invierta, mi padre ya casi está más pendiente de qué nos va a dejar a sus hijos o a su familia que qué va a ganar él. Claro. Entonces, el que yo ya le quite esa confiabilidad de que si le pasa algo, esos fondos no se van a saber muy bien qué pasa con ellos, o que tienen una clave semilla que me dará a mí y yo recuperaré si puedo, hace que sea menos accesible o más cerrado. Si lo llevamos más hacia lo que estábamos hablando de tener ese custodio que al final, o esa entidad o ese protocolo que permita recoger esos tokens y llevárselos a un siguiente, oye, pues ya tenemos una garantía suficiente como para que mi padre se fíe de invertir en esta plataforma. Claro, al final aquí, sin entrar en mucho detalle, pero dentro de la solución, conforme a la ley de mercado de valores, la agencia de valores tiene que intervenir y tiene que identificar siempre quién es el titular de ese token y cuál es el contenido de su derecho, y tiene que tener la posibilidad de, como decía, llevar el registro de cualquier gravamen o cualquier carga que aplique, como un embargo, por ejemplo. Entonces, dentro de que sea toda la parte innovadora y todas las ventajas que hemos dicho, lo que es la supervisión y el control de esa inversión va a ser como la tradicional o incluso más, te diría. Sí. También con otras garantías y ventajas, porque, por ejemplo, los inversores que inviertan en valores negociables, que es lo que nosotros emitimos, que estén tokenizados, tienen derecho a que esta misma agencia de valores, que el nombre técnico es ERIR, les dé un certificado que acredite la titularidad de su derecho, y es un certificado que es título ejecutivo, como una escritura pública de propiedad. Quiero decir, ese es el valor probatorio, que es el máximo que concede la ley. De cualquier, Exacto, puede presentarse con esto y esto es directamente ejecutivo. Entonces, al final, pues estamos hablando de que se está estableciendo un marco muy robusto de protección y apostando muy claramente por este modelo. Eso es lo que queremos. Nosotros somos, la verdad, siempre a favor de lo regulado. Haciendo todo bonito, sí que es verdad que avanza mucho más rápido la tecnología que la ley y muchas veces, oye, nos sentimos como frenados, ¿no? De no poder estar haciendo muchas más cosas, que es un debate que Joana y yo tenemos de continuo. Al final, yo tal vez llevo mucho más la visión tecnológica y sé mucho más cosas que están pasando que se podrían llegar a hacer, pero la visión legal nos lo para, ¿no? Y entonces es algo que sí que molesta cuando estás emprendiendo, ¿no? Bueno, Que no más, puedes- más avanzado, digamos, Claro. a lo que te permiten, ¿no? Sí. Puedes recoger todo el jugo, ¿no? que Claro. ves dentro de... Pero en el fondo va un poco unido porque la ley siempre
responder a la necesidad. Es reactiva, ¿no? Digamos. Claro, quiero decir, exacto, Sí, es reactiva. Es La ley, reactiva a ¿no? las cosas que suceden. Primero tiene que suceder para que sea Para una que ley luego- adecuada para eso. Exacto, Claro. exacto. Claro, pero suceder muchas veces Implica un Eso riesgo. implica un Implica un riesgo y riesgo. hacer una cosa que no está regulada. Claro. y no puedes. Entonces, pues a veces tienes que esperar a que se avancen más otras posiciones y otros players, y luego pues la ley vaya dejándote avanzar a ti. Sí, y también pues ir muy de la mano del regulador, ¿no? E intentar, en la medida de lo posible, ir en una línea, porque para eso también es verdad que CNMV y el área fintech están bastante abiertos a, lógicamente, Con todo lo que estamos a hablando, todo esto. yo creo que lo de las 100 personas va a quedar en 30. O sea, Sí, creo que voy a hacer yo un clic en la cámara de los vamos a ojos hacer un algo. Sí, de primeros 10 segundos. ¿Quieres vivir como yo y tener un Lamborghini en la puerta? Porque si no, no. Yo creo que también es nuestra función, por mucho que, oye, que igual no sea el contenido más mainstream, pero también es un poco esa función de divulgar, ¿no? Bueno, abrir un poco el camino, compartir claro, los conocimientos estoy que se van segura de que ganando. será poca gente, pero será gente con criterio que, oye, sabrá No, si llegan hasta disfrutar del aquí, contenido. miren méritos, sí. Se lo han ganado. Yo me fijo mucho en una persona que Joana quiere mucho y un día traeremos, que es Alfredo Muñoz, Sí. que empezó... Te admiro mucho, la verdad. Empezó hablando mucho sobre todos estos temas, más regulación, sobre activos digitales y demás, y tenía muy poco engagement al principio. Recuerdo cuando estaba John Ball y Joan aquí, que un poco ya veíamos alguna pincelada que daba él, que nos la compartía Carlos Salinas o algo, y ya veíamos que el tío pilotaba, ¿no? Pero es que hoy ya está como top voice de LinkedIn y está teniendo un montón de repercusión. Entonces, Sí. un poco Posts más- son densos, técnicos, digamos, sí, pero- eso genera interés. Por lo menos tiene público, es que alguien... Sí, pero también es ilustrativo, ¿eh? Aprovechamos aquí también para hacer esta parte de publicidad. Quien quiera hacer un seguimiento de la parte más teórica y entender es una muy buena fuente. Es verdad que es una persona que a nivel de derecho tradicional ya tiene una trayectoria brutal y ha sabido aplicarlo, porque yo siempre digo, esto también nos reímos a veces, porque hay gente que cree que el derecho ha nacido con blockchain. Y el derecho existe desde derecho romano. Quiero decir, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta más allá de la aparición de esta tecnología y aplicar todo lo preexistente a la De innovación. hecho, creo que vamos bastante mal de tiempo. Y lo que sí que no hemos explicado es para qué hacemos esto realmente o cuál va a ser un poco el proceso, los procedimientos que vamos a tener en el podcast. Pero que al final la idea es poder compartir en cada 2 semanas una charla en la que explicar cómo vamos o cómo está evolucionando más la empresa y también en base a eso cómo evoluciona en colateral toda la parte de mercados o cómo nos acompañamos de esa evolución de los mercados para evolucionar también la empresa y hacer mucho más partícipe al final a nuestra comunidad de inversores que hoy en día pues somos muy conscientes de que la forma de relacionarse de las empresas con sus consumidores ha cambiado. No estamos tan por la labor de hacer esas tipos de campañas tan tradicionales. Aquí sí que hemos sido un poco más innovadores y creemos que al final la comunidad o la gente que está aquí quiere saber qué está pasando y oye, un poco la idea es hacer esta especie de informativo barra... Sí. Hombre, yo creo que hoy se han compartido bastantes cosas interesantes. A ver, es verdad que hoy ha sido más bien un punto de situación a nivel más de contexto. Introductorio, Prometemos de ser más proyecto, de amenos. contexto. Por ahora hay que Seremos- empezar, digamos. Vale, bueno, pues muchas gracias por dar las explicaciones, por compartir, digamos, todo este conocimiento. Yo creo que es la primera ocasión que lo hacemos en este formato, que ya os decimos se va a repetir una vez al mes, como mínimo, y donde lo que queremos es, pues esto, compartir conocimiento, explicaros cómo va Balaís y cómo avanzamos, digamos, en este ámbito, el de la tokenización de activos digitales. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo.